Audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento del pastor Oxopar, capítulo 6. Eterna redención. Hasta ahora he estado hablando acerca de lo que deberíamos hacer para ser perdonados de nuestros pecados. Hoy explicaré cómo se resuelve el asunto del pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay muchos lugares en los que se habla acerca de esto. Los voy a mencionar mientras buscamos algunos versículos y cuando haga preguntas quiero que ustedes se contesten a sí mismos en silencio. Deseo que reciban el Evangelio en sus corazones, no como una obra de literatura para su intelecto. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Veamos del versículo 10 en adelante. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo, el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10, 10 al 16. Y después dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10 del 17 y 18. Amigos, yo vivo en Daichi, Dong en Seúl. Mi casa no está lejos del Estadio Olímpico, tan solo unos pasos. Durante los Juegos Asiáticos experimenté una gran incomodidad debido al tráfico. Los encabezados de los periódicos decían que los Juegos habían terminado con gran éxito. La prensa decía que las marcas de los atletas eran registradas con precisión de centésimas de segundo y transmitían la información al medio periodístico en segundos. Yo no soy muy bueno para las cosas tecnológicas, pero estoy disfrutando sus utilidades. Desde hace algún tiempo hemos usado semiconductores, chip, los cuales eran considerados como inútiles porque no eran conductores, sino no conductores. Sin embargo, gracias a la revolución de estos, hemos podido tener muchos artículos eléctricos y muchas máquinas. Ahora no podemos imaginar nuestra vida diaria sin ellos en las computadoras y en las calculadoras. El descubrimiento de los semiconductores hizo posible inventar tanta maquinaria útil. Hoy estamos grabando esta conferencia con Cam Record. Me gusta poner cintas de vídeo de las conferencias y las reuniones en videocassette y verla después. Cuando les echo de menos, veo las cintas que estamos grabando ahora. De cualquier manera, hoy en día tenemos unas maquinarias tan sofisticadas que podemos tomar fotos de nuestros órganos internos, como el corazón, el hígado y el estómago. Desafortunadamente, no hemos podido inventar una máquina que permita ver nuestras mentes. No sabemos si se podrá fabricar una posteriormente. Yo sería la primera persona que la compraría, no importando el dinero que pueda costar. La instalaría a la entrada de nuestro templo para inspeccionar los corazones de la gente que entra, así como lo hacen los guardias de seguridad que revisan nuestros equipajes por medio de rayos X en los aeropuertos, antes de que abordemos el avión. Supongamos que ustedes visitan mi templo y yo me siento en una silla con mis ojos pegados a la pantalla de esta máquina. ¡Oh, Dios mío! El anciano King todavía tiene pecado. ¿Por qué no viene por aquí?
vamos a aplicar un poco y le enseño la foto de su sucio corazón. Este es su corazón. Aún tiene pecado. Arrepiéntase. Reciba el perdón del pecado. ¿No le parece fantástico? Hermano Lee, venga para acá. Déjeme sacarle una foto para saber si usted tiene una fe verdadera. Clic. Fantástico. Todos sus pecados fueron limpiados. Estoy seguro de que tendría una gran fila de gente que quisiera ver cómo se ven sus corazones y si sus pecados fueron lavados. ¿Qué les parece $5,000 por la foto? De cualquier manera, sería maravilloso si yo tuviera este tipo de cámara. Aunque tenemos que revisar nuestro corazón para ver si tenemos pecado, no podemos encontrar una cámara así. Ahora, veamos lo que dice la Biblia acerca de nuestros corazones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y dice, ¿quién lo conocerá? Es interesante el hecho de que la Biblia es el espejo de nuestro corazón. Conocí a una enfermera coreana que fue salva en Alemania. Ella había ido al templo en Corea antes de ser salva. La salvación en Alemania es la misma de la de Corea. La salvación de cada uno se hace en el cielo. De cualquier forma, ella estaba tan contenta de la salvación que recibió que le preguntó a uno de los misioneros alemanes que trabajaban en Corea, ¿usted conoce a algún pastor que enseñe la forma correcta de cómo recibir la salvación? Él les dijo que conocían al pastor Ok-Sopar en la ciudad de Daegu, quien predicaba sobre el perdón de los pecados. Esta hermana me envió una carta. Pastor Pak, yo fui salva en Alemania. Un misionero me habló de usted. Mándeme la fecha de la próxima campaña evangelística. De hecho, tenemos muchas reuniones cada año, incluyendo algunas más importantes en las ciudades principales de Corea. Cuando recibí su carta, estábamos preparando una campaña en la ciudad de Daegu. Le envié una carta informándole que habría una en unos cuantos días. Ella quería que su padre estuviera allí, así que llamó a su padre para que participara en la conferencia. Padre, asegúrate de asistir a la conferencia, no faltes. Él vive en Namae y era dueño de una línea de camiones en esa ciudad. Asistía a un templo dedicado al Confucio. Él alegaba mencionando lo que Confucio decía. Entró en una confusión entre la sincera invitación de su hija y su odio a los seguidores de Jesús. Estaba titubeando y no se podía decir. Su hija tenía un compañero de trabajo que planeaba ir a Corea de vacaciones y le dijo, le pago la mitad de su boleto de avión para que haga el favor de acompañar a mi padre a la campaña evangelística. Así es como él asistió a la conferencia con la actitud de una vaca que va al matadero. Él llegó a mí y se presentó para que su hija supiera que había estado en la conferencia. Él estuvo muy aburrido durante la reunión. Ellos siempre dicen que Jesús hizo buenas obras. ¿Qué más tiene que decir? Él no podía esperar que la conferencia terminara, estuvo matando el tiempo solo para no desilusionar a su hija por haber abandonado la conferencia a la mitad. Andaba vagando por ahí, enojado y quejándose de que no había nada que hacer. Andaba criticando de grupo en grupo, hasta el jueves en la noche, último día de la conferencia. Estaba rodeado de un grupo de personas que hablaban acerca de la redención después de la reunión normal. Ahí estaba otra vez, aburrido y sin nada que hacer. Todo lo que tenía que hacer era escucharme. El Espíritu Santo obra de manera sorprendente. Hablamos mucho, pero una palabra era suficiente para que obrara en él. El anciano pudo entender el secreto del perdón a la amistad de la explicación que yo daba a las otras personas. ¡Aleluya! Él incluso me preguntó si iba a extender la conferencia. Finalmente se fue a su casa muy sonriente y muy feliz. Poco después me llamó. Pastor, no quiero molestarlo. Cuando tenga oportunidad de venir por acá, pasa a mi casa. Yo lo visité porque sabía que él quería verme desesperadamente. Me recibió con cordialidad, me preparó una cena especial con un pescado crudo que es muy caro. Él dijo que los peces de esta área eran de lo mejor a causa del agua pura. De hecho, sufro mucho cuando visito a la gente que vive en áreas de la costa, porque soy una persona a la que no le gusta el pescado crudo. De todos modos, después de la cena me dijo, Pastor, yo realmente disfrutaba de la ballestería, el arco y la flecha.
con unos amigos de mi colonia, hasta que fui a la conferencia. Después de que regresé, leí la Biblia en un mes. Él pasaba su tiempo leyendo el libro extraño, la Biblia. El tiempo que se suponía era para la maestría y platicar con sus viejos amigos en el templo confuciano. ¿Cuán maravillosamente obra el Espíritu Santo? Él continuó diciendo. Me di cuenta de que hay unas narraciones muy extrañas en la Biblia. ¿A qué narraciones se refiere? Cuando leí los libros de Confucio, solamente aprendía cosas buenas como la paciencia no hace enemigos. En la Biblia hay muy buenas narraciones, pero también puedo leer algunas raras. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, las relaciones íntimas entre el suegro y la nuera, entre la hija y su propio padre y otras más. ¿Por qué fueron escritas en el libro santo? Amigos, ustedes conocen estos sucesos en la Biblia, ¿no es verdad? Judá se llevó a Tamar, que era su nuera, la cual tuvo un hijo. Lot tuvo relaciones íntimas con sus hijas, hermanos, no con hermana, Amón y Tamar. A los pastores les hace muchas preguntas. Recuerdo una. Pensaba que la Biblia era un libro sagrado, pero he visto narraciones muy raras. No las puedo leer porque me avergüenzo. Pastor, dígame, ¿por qué estas narraciones están en la Biblia? No es una pregunta fácil de contestar. Un día un maestro permitió que le hiciera una pregunta en su clase. Si tiene usted preguntas, hágala. Maestro, ¿cuánto pelo tengo en mi cabeza? Muchacho travieso, haz preguntas solamente de los libros de texto que estamos estudiando. ¿Cuántas letras hay en nuestros textos? Si su pregunta hubiera sido como una de estas, yo no habría contestado. Pero él es el tipo de hombre que desecha todo lo que antes creía que era muy importante y llegó a ser un buen creyente. Yo no podía simplemente decir que no sabía. Esta era la situación más difícil en la cual un pastor podía estar. Lloré por un segundo para que me ayudara el Señor. Señor, soy tan tonto que no puedo contestar su pregunta. Por favor, darme sabiduría para contestarla. Él realmente quiere saber. El Señor fue lo suficientemente bueno para darme una respuesta inmediatamente. Señor Cho, es por eso que la Biblia es diferente a otros libros. ¿Usted quiere decir que esas narraciones raras hacen que la Biblia sea superior a los otros libros? Escúcheme, déjeme explicarle. Supongamos que yo muriera y mis estudiantes, los compañeros pastores o mis hijos escribieran un libro sobre mí. Yo querría que ellos en lo posible escribieran que hice solamente cosas buenas, a pesar de que yo también hice cosas malas. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ellos deberían tratar de esconder mis malas acciones lo más posible. La Biblia, sin embargo, es llamada el espejo de nuestras mentes. En efecto, la Biblia revela nuestros corazones exactamente de la manera como son. La gente lujuriosa pretende aparentar ser caballerosa, amable y decir hola con una sonrisa en sus labios. Podemos encontrar muchas clases de narraciones, incluyendo algunas muy sucias en la Biblia. Eso muestra lo que son nuestras mentes. No creo que usted tenga relaciones íntimas con los miembros de su familia. Sin embargo, todos nosotros tenemos lujuria en nuestros corazones. La Biblia quiere descubrir nuestras mentes y quiere que nosotros lo reconozcamos. La Biblia no lo mencionaría si no fuese así. La Biblia habla de eso porque estamos llenos de cosas sucias. Él comentó después de mi explicación. Maravilloso, la Biblia es realmente un libro veraz. Confucio habló solamente de cosas buenas como la dignidad o el honor. La Biblia es veraz. Desde entonces él ha estado leyendo la Biblia con mayor sinceridad. Amigos, no estoy hablando de cómo construimos nuestro templo. Tampoco estoy hablando del plan de crecimiento de la iglesia. Estoy hablando sobre los problemas que hay en nuestros corazones. Me gustaría mostrarles una radiografía de su corazón, pues no es fácil explicar cómo son. En la primera noche de esta campaña, después de la prédica, un estudiante se me acercó y me preguntó: ¿qué es pecado? ¿Podría explicarme qué es? Le di varias ilustraciones con el fin de que lo entendiera. ¿Cómo puedo ser la forma de esos pecados? Bueno, no es fácil entenderlo, porque no se puede ver con nuestros ojos. Pero una cosa sí está clara.
que todo el mundo tiene pecado. Si pudiéramos ver los pecados físicamente, todos podríamos entenderlo fácilmente. Por ejemplo, cuando colocamos una pequeña gota de sangre de un paciente que tiene fiebre tifoidea en un microscopio, podemos ver una gran cantidad de bacilos moviéndose alrededor. Desafortunadamente, el pecado no puede detectarse con rayos X o con algún análisis de sangre. De igual manera, después de que nuestros pecados son quitados, no hay una evidencia física de ello. Sin embargo, somos suficientemente bendecidos por tener algo que pueda dar testimonio, y es nada menos que la palabra de Dios. La gente hoy en día no confía en la palabra de Dios para revisar si ha sido limpia de su pecado. Mucha gente tiene la fe equivocada. Ellos creen que son salvos de unos de sus pecados cuando oran, hablan en lenguas, profetizan o sienten algo caliente en sus corazones. Eso es superstición. Deberíamos saber que la superstición anda en la iglesia. Sentirse bien no significa el perdón. Tampoco sentirse mal no significa el no perdón. Debemos saber cómo ser limpios del pecado a pesar de nuestros sentimientos. ¿Entienden ustedes? Amigos, el Señor quiere lavarnos de todos nuestros pecados. También nos muestra el proceso completo de cómo ser limpios del pecado, tan lógica y claramente que cualquiera que ustedes que recibe el Evangelio debería exclamar: ¡ajá! Es por eso que nos dio los 66 libros de la Biblia, ya que el hombre natural no tiene la habilidad de entender la Biblia por sí mismo para su salvación. Él necesita maestros que conozcan la Biblia y que puedan explicarle el Evangelio. Son los pastores los que hacen ese trabajo, los pastores que han vuelto a nacer, que han experimentado el perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Cuando usted es limpio del pecado, viene a ser una persona nueva. Entonces le empezará a gustar la palabra, como la miel. Vivirá una nueva vida llena de amor, gozo y paz. Cuando le pedimos a una persona que no ha sido limpia de sus pecados, no robe de su diezmo o lea la Biblia todos los días, estas peticiones no pueden ser más que una carga para ella y nunca podrá cambiar fundamentalmente. Los hermanos y hermanas que nacieron de nuevo en esta campaña se sienten totalmente diferentes por medio de la virtud del Espíritu Santo. Gracias a Dios tenemos alguna gente nueva que lo está experimentando con nosotros esta noche. Pudieron encontrarse totalmente cambiados desde la noche anterior. Es por eso que la redención y el nuevo nacimiento son tan importantes. En otras palabras, definitivamente la perfecta y completa purificación de todos sus pecados es un deber. Tuve la oportunidad de echarle un vistazo a este auditorio el otro día. Es uno de los mejores edificios en esta área. Estaba muy impresionado con este grandioso edificio. Dicen que se construyó para predicar el Evangelio y para la educación de los jóvenes estudiantes de Pusan. Gracias a Dios por darme la oportunidad de predicar en un edificio tan grande. Amigos, este micrófono está funcionando muy bien y tiene un buen sonido, ¿no es verdad? El amplificador debe ser excelente, sea lo que sea. ¿Puede este micrófono emitir un sonido si en alguna parte del cordón de electricidad entre el micrófono y el amplificador fuera cortado? No, no se puede. ¿Qué se haría en ese caso? Se tendría que llamar a un electricista para que lo vuelva a conectar y que vuelva a sonar igual. De la misma manera, ustedes será cambiado una vez que el Espíritu Santo entre en su corazón. Si usted todavía ama las cosas del mundo y anda tras la vida carnal, algo anda mal. Cuando se quita el obstáculo, desde ese momento podemos caminar con Jesús, ya que la bendición es así. Invitamos a las personas todas las noches después del sermón para platicar. ¿Por qué es necesario? Nos encontramos en un hospital donde podemos ver a unos médicos. Un médico tiene muchos pacientes que atender. ¿Puede solamente recetarles aspirinas y luego dejarlos ir? No, él no puede hacer eso. No importa qué tan ocupado pueda estar, él tiene que revisarlos uno por uno. Cuando yo tengo una campaña evangelística, nunca se me olvida llegar con 40 o 50 compañeros pastores para darles recetas de acuerdo a los síntomas de los pecadores. Podemos encontrar muchos versículos que mencionan la redención en la Biblia, pero voy a hablar de uno solo por causa del tiempo tan limitado que tenemos esta noche. Sin embargo, este debería ser más que suficiente para ser salvo.
En los días del Antiguo Testamento, después del Éxodo, los israelitas construyeron el tabernáculo. Moisés era su guía. Ahora veamos Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuvieses solo sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8, del 1 al 5 hemos leído. Cuando ustedes leen los versículos anteriores, es difícil entender, ¿no es verdad? Aquí podemos ver dos tabernáculos. Ahora mismo la segunda mitad del versículo, uno en el versículo 2. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Podemos encontrar la palabra santuario y tabernáculo en el versículo 2. ¿Cuál es el adjetivo para la palabra tabernáculo? El tabernáculo del cielo es el verdadero tabernáculo. ¿Lo hizo el hombre o lo hizo Dios? Sí, Dios lo hizo. Veamos el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora, entendemos que hay dos altares, dos santuarios, dos tabernáculos y dos templos. Amigos, ¿alguna vez han oído de que hay dos templos? Algunas personas podrían pensar que hay mucho más de dos templos, aún en esta ciudad. Pero aquí hablamos de otro tema. Hay dos santuarios para la ofrenda, uno de los cuales está en el cielo. Amigos, allí en el cielo hay un altar y un santuario que no son hechos por el hombre. Y cuando los israelitas entraron en el desierto, hicieron otro altar y otro santuario. A Moisés se le llamó para este trabajo. Moisés, aquí estoy, Señor. Sube al monte Sinaí. Él subió. ¿Usted vio la película Los 10 Mandamientos? Dios le dio las 12 tablas con los mandamientos. Cuando Moisés esperó durante 40 días y 40 noches sin alimento y sin agua, Dios le mostró el tabernáculo en el cielo. Él vio el altar, la mesa, el arca del pacto, la fuente y lo demás. Cuando Dios le ordenó lo que estaba en Hebreos 8:5. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Con estos versículos sabemos que Dios le ordenó a Moisés que construyera un tabernáculo, un arca y un altar como los que vio en el cielo. Así que él hizo el tabernáculo en la tierra. Ahora, ¿dónde se encuentra el original? En el cielo. El que hizo era una copia. Eso quería decir que los israelitas ofrecían sacrificio por sus pecados como la figura o sombra del altar verdadero. Los sacerdotes mataban los machos cabríos y rociaban la sangre. Déjeme explicarle cómo fueron redimidos sus pecados por medio de la ayuda de los sacrificios. Por favor, encuentre Levítico 4 del 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado.
Podemos ver en el Antiguo Testamento la palabra altar, como el cual para la ofrenda encendida, que era el lugar en el tabernáculo para el sacrificio. ¿Era adecuado que ellos ofrecieran sacrificio en cualquier lugar como en las calles o en la montaña? De ninguna manera. Sin ninguna excepción, ellos tenían que ir al altar para ofrendar. Ahora, les voy a explicar cómo fueron perdonados sus pecados en el altar, de la manera tan fácil como me sea posible. Quiero que mi hermano y una hermana pasen por aquí. Lo que estoy diciendo ahora es tan importante que ustedes necesitan poner mucha atención. La forma en la que ellos recibieron el perdón de los pecados se menciona en los versículos que acabamos de leer. Supongamos que este hermano pecó. Por favor, leamos junto en el versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió. Lo que podemos aprender aquí es que no todo el mundo está calificado para esta expiación. El primer requisito es que uno tiene que ser pecador. Pues solamente los pecadores pueden ser perdonados. El hombre limpio no necesita ninguna ofrenda. El segundo requisito es que debe estar consciente de su pecado. En otras palabras, él debe reconocer que es pecador. Ahora, él está calificado y necesita una cabra sin defecto para ser sacrificada por su pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Regresemos a los días del Antiguo Testamento, aproximadamente 3500 años antes de Cristo. Este hermano es el pecador que vino al sacerdote con una cabra sin mancha, que es la hermana. Sin embargo, quiere decir limpia, perfecta, sin pecado. ¿Quién tiene pecado? ¿El hombre o la cabra? El hombre. Solo ¿quién debe caer la ira de Dios? Sobre el pecador. Y el pecador dice: lo siento, cabrita, yo quiero que sea sacrificada en mi lugar, por mi pecado. Es por esto que él fue al sacerdote con una cabra. Aunque tenemos un pecador y un chivo expiatorio sin mancha que sea adecuado para sacrificar, tendría que aceptarse como pecador. No puede haber castigo si no hay pecado. ¿Cómo entonces podemos transferir el pecado de él a la cabra? Si se pudiera ver el pecado como se ve un objeto como una pluma o un abrigo, simplemente podríamos tirarlo o quitarlo. El único que puede ver el pecado es Dios. Veamos los versículos 28 y 29. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. La ofrenda de la expiación aquí viene siendo la cabra, y el pecador debe poner su mano sobre la ofrenda. ¿Por qué tiene el pecador que hacer eso? La electricidad se produce en una planta de energía y la conectamos con la línea de corriente eléctrica entre la planta y nuestro lugar para suplirnos de electricidad. ¿Cómo podemos transferir nuestros pecados a la ofrenda? En Levítico 16:21 dice que los pecados pueden ser transferidos al poner las manos sobre la cabeza de la ofrenda para la expiación. Es por eso que el poner las manos sobre la ofrenda para que la cabra pueda ser sacrificada por el pecado. Ahora vamos a representar la ceremonia de expiación. Yo soy el sacerdote y ordeno: usted, pecador, ponga sus manos sobre la cabeza de la ofrenda para que le transfiera sus pecados. El pecador puso sus manos sobre la ofrenda. Entonces sus pecados fueron transferidos a la ofrenda. ¿Y usted vio que su pecado fue transferido? No. No podemos ver que pase algo mientras él pone sus manos sobre la ofrenda. No lo podemos ni siquiera ver con un vidrio de aumento. Y nosotros creemos solo lo que podemos ver, pero lo podemos ver con los ojos de la fe, porque Dios lo dijo, la Biblia lo dice, aunque usted no lo crea, no depende de usted. La Biblia no dice: tonto, no vaya al infierno. ¿Por qué quiere ir al infierno? ¿Usted puede creer que el pecado fue transferido cuando el pecador puso sus manos sobre la ofrenda? Si no es así, Dios es mentiroso.
Déjeme preguntarle, ¿Dios miente? A veces los pecadores exageran el tamaño del pez que agarran. El tamaño del pez podría ser más grande o más pequeño dependiendo de sus mentes. Dios es diferente de los pecadores. Él solamente dice que negro es negro y blanco es blanco. Él dijo que el pecado fue transferido y solo porque Él lo dijo, así es. ¿Ustedes creen que Dios dijo así? Si ustedes no creen, yo no puedo ayudarles tampoco, porque nadie puede darles fe, solo Dios. Si yo pudiera, pondría mi fe en sus corazones con mucho gusto, pero ya que esto es imposible, yo estoy aquí predicando ahora. El pecador puso sus manos sobre la ofrenda y el pecado fue transferido. ¿Le queda algún pecado al pecador y a la cabra? En cuanto a la palabra de Dios, el hombre no le queda pecado, pero la cabra es el vehículo para recibir el pecado. Veamos lo que el sacerdote hace con la cabra. El sacerdote hiere a la cabra en la arteria con una daga filosa. La ofrenda cae al suelo desangrándose. El sacerdote toma algo de la sangre de la cabra con sus dedos y lo pone en los cuernos del altar. La paga del pecado es muerte. Señor, una vida por un pecador. Y como evidencia, él puso la sangre sobre el altar y derramó el resto al pie del altar y terminó el proceso quemando la grosura y las entrañas de la ofrenda. Ahora el pecador quedó limpio. Lo que hemos estado hablando es acerca de la expiación del pecado por medio de la ofrenda, en los días del Antiguo Testamento. Este es el sacrificio por el pecado. Entonces, ¿ahora este hombre es justo sin pecado? Él fue hecho justo, sin pecado, desde hoy. Así que hoy él está feliz. Pasa una hora, pasa un día y pasa 10 días. Después de 10 días, él se encuentra con su enemigo, el que había estado esperando durante años. Él lo insulta y lo golpea. Entonces, ¿él todavía es justo? ¿Todavía es santo? Desafortunadamente no. Cuando él se haya calmado, lamentará el incidente. Ya desperdicié mi costosa ofrenda. Ya no soy justo por culpa de mi condenado amigo. La única cosa que le queda por hacer es ir al mercado y comprar otra cabra y un toro por otro sacrificio. Él debe ser visto en el mercado comprando cabras, toros o un cordero para su ofrenda por el pecado, que no tenga mancha para el siguiente sacrificio. Esto es lo que pasaba en aquellos tiempos. La Biblia dice que la sangre fluía como si fuera un río. ¿Había oído ustedes que Salomón ofrendó 1000 sacrificios cada vez? Un hombre rico podía ofrendar incontables veces, pero esto era muy difícil para un hombre común y corriente. Digamos que una oveja valía $100. ¿Cuánto costarían 1000? Costarían $100,000. Es muchísimo dinero para una persona común, ¿no es verdad? Veamos esto desde el punto de vista de Dios. Él amaba tanto al hombre, pero no podía hacer nada a causa de una barrera, el pecado. Él estaba muy feliz y satisfecho cuando el pecador ofrendaba, pero solamente por un par de horas. ¿Por qué? Porque el hombre pecaba otra vez y así no podía mantener la paz por mucho tiempo, por causa del pecado. Su sacrificio solamente duraba un corto tiempo, hasta que volvía a pecar. ¿Ustedes se acuerdan de lo que la Biblia dice? Una ofrenda de un animal, como una cabra, es exactamente la figura o la sombra de las cosas verdaderas en el cielo. Muchos sacerdotes en la época del Antiguo Testamento hacían ese trabajo para ilustrarnos, para dejarnos conocer las cosas verdaderas del cielo. Finalmente, Dios quiso tener la ofrenda real en el altar del cielo. La ofrenda verdadera no pudo hacerse con sacrificio de cabras, toros o corderos. Por eso tuvo que mandarnos a su único Hijo, Jesucristo, como un sacrificio perfecto, válido para siempre. ¿Ustedes saben que Jesús vino a la tierra como el Cordero que quita los pecados, nuestros pecados? Entonces nuestros pecados deben ser transferidos a Él. ¿Cómo es que la mayoría de la gente no sabe esto? Ellos no saben ni si nuestros pecados fueron transferidos a Él o si todavía tienen pecado. Satanás es lo suficientemente astuto para engañarlos. Lo que hace las cosas peor, como decíamos, es que el pecado
no es visible físicamente. Tú todavía tienes pecado. ¿Te acuerdas del pecado que cometiste el otro día? Tú mentiste. ¿Es cierto? Sí, lo hice. Oh, Señor, soy pecador. Los pecados deben ser transferidos a Jesús. Vamos a hablar de cuándo y cómo sucedió. En la época del Antiguo Testamento, el pecado podía ser transferido cuando el pecador ponía sus manos sobre la ofrenda por el pecado. Existen millones de personas en este mundo. Si todos pusiesen las manos sobre la cabeza de la ofrenda, ¿qué le sucedería a la cabeza? Se desgastaría en un tiempo muy corto. No sé si esto es verdad o lo inventaron, pero yo escuché algo sobre la estatua de Pedro en Roma. Una parte de sus pies estaba desgastada porque mucha gente de muchos países la habían besado. Tuvieron que ponerla en un escaparate de vidrio. ¿Puede imaginarse qué sucedería si todos nosotros pusiéramos nuestras manos sobre él? Ahora vemos una buena nueva en el Antiguo Testamento. Cuando una de las personas pecaba, ponía sus manos sobre la ofrenda por su pecado. Y para toda la nación o toda la congregación, un solo hombre ponía sus manos a favor de toda esa gente. Cuando tenga un poco de tiempo, revise Levítico capítulo 4:1. En efecto, debemos tener un verdugo que ponga sus manos sobre la cabeza de Jesús. Vamos a buscar en los versículos de la Biblia, por favor. Busque Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo: supongamos que este hermano aquí es Jesús y esta hermana es Juan el Bautista. Jesús vino a Juan, quien estaba bautizando a la gente: bautízame. ¿Qué dijo Juan? Necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y él dijo: deja ahora, síganme, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo es que el bautismo de Jesús es adecuado para toda justicia? La justicia es el concepto contrario al pecado. Juan el Bautista vino a él para bautizarlo. Amigos, cuando bautizamos a alguien, ¿ponemos las manos sobre aquellos que van a ser bautizados o no? Claro que sí. Este mismo acto de poner las manos de Juan transfirió los pecados de toda la humanidad a Jesús. ¿Entienden ustedes? Hubo una voz que decía del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba tan complacido con él. ¿Por qué? Dios le pidió a Jesús que muriera por los pecadores de todo el mundo, y él llevó todos los pecados en su espalda. Él, como el Hijo de Dios, era tan amoroso. Es por eso que él dejó que Juan el Bautista pusiera sus manos sobre él y Juan lo bautizó. Juan era el representante del mundo de acuerdo a la Biblia. ¿Fueron transferidos los pecados del mundo a Jesús cuando Juan el Bautista puso su mano sobre él o no? Vamos a poner esto. ¿Cuándo le fueron quitados los pecados a usted? ¿Cuándo empezó a creerlo? Si todo esto no es así, no tiene sentido. Usted cree ahora y él murió hace 2000 años. ¿Quiere esto decir que él no murió por los pecados de usted? Su muerte no puede ser efectiva a menos que hubiera muerto por los pecados del mundo, incluyendo los míos, los cuales también le fueron transferidos. Si él hubiera muerto antes de que mis pecados le hubieran sido transferidos, su muerte no habría significado nada para mí. No podríamos decir que él murió por mí. ¿Tengo razón? ¿Está usted de acuerdo? Él se llevó nuestros pecados aún antes de que naciéramos, no cuando lleguemos a creer en él. Él, en presencia de Dios, se llevó los pecados de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros tataranietos, así como de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. No vimos eso, pero esto es la verdad. La palabra de Dios lo dice en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el primer día Jesús vino a Juan y fue bautizado en el río Jordán. Al siguiente día él vino a Juan otra vez,
Cuando Juan el Bautizaba estaba bautizando en el río Jordán. Jesús se acercó. ¿Qué fue lo que dijo Juan cuando vio a Jesús? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vino Jesús a Juan con alguna carga sobre su espalda? La única cosa que pudo ver en Jesús fue una túnica raída. No pudimos ver el pecado transferido a él, pero Dios no tenía problemas para verlo. Juan también pudo verlo. ¿Qué? ¿Sus pecados no fueron incluidos en los pecados del mundo? ¿Porque usted es un enemigo especial de Dios? ¿Jesús puso por alto solamente sus pecados? No sea tonto. Cualquier pecado que haya en este mundo es una parte del pecado del mundo. Amigos, en los días del Antiguo Testamento aún una cabra quitaba los pecados. ¿No cree usted que el Cordero de Dios es capaz de quitar el pecado del mundo? Jesús tuvo que ser castigado por el pecado del mundo. Él ya había recibido toda la clase de pecados antes de que muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque todos los pecados fueron transferidos a él. Su pecado estaba tan pesado y tan sucio que aún Dios le dio la espalda. Finalmente fue ejecutado en la cruz. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4, 5. Dice que él fue clavado en la cruz por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Nosotros no podemos transferir nuestros pecados a Jesús porque el pecado es invisible, pero no importa que podamos hacerlo o no. Lo importante es que Él se haya llevado nuestros pecados. Todo lo que nosotros tenemos con respecto al pecado es la memoria de éste. Satanás toma ventaja de esa memoria para alejarnos del Señor, porque todos saben que Él abomina el pecado. Satanás nos está engañando. Nuestra salvación nunca va a depender de si recordamos nuestros pecados o no. ¿Acaso no puede todos los enfermos de amnesia salvarse de sus pecados? No tiene sentido. Más frecuentemente nosotros recordamos los pecados que cometemos y sentimos remordimiento de conciencia. Pero el hecho más sólido y más firme es que nuestros pecados fueron quitados. La Biblia lo testifica. La única cosa que ustedes tienen que hacer es solamente aceptar la verdad. No tenemos que ser enjuiciados porque Jesús ya fue castigado por nuestros pecados hace mucho tiempo. ¿Usted conoce este himno? El juicio de Dios no puede caer sobre mí. Estoy protegido por la sangre, ya lo ves. Jesús murió en el madero y su sangre me cubre. El juicio de Dios no puede caer sobre mí. Si nos presentáramos ante el juicio, Dios diría: tu juicio ya se llevó a cabo. ¿Cuándo, Señor? Se llevó a cabo en la cruz. Un día fui a un lugar donde lavaban carros con un compañero de trabajo para lavar mi carro sucio. Después de que ya estaba limpio, fui a pagar con ese trabajo. El hermano que estaba conmigo me detuvo y me dijo: ya pagué yo por el servicio. Él pagó por el servicio sin preguntarme. ¿Tengo que volver a pagar? También Jesucristo recibió el castigo sin preguntarnos. Recibió el juicio sin nuestro consentimiento. Ese es el amor que Él tiene para nosotros. No debemos hacer que su amor no valga nada para nosotros. Él se sentiría muy triste si nosotros creemos que todavía tenemos pecado en nuestro corazón. Veamos los versículos y hablemos un poquito más en detalle. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hebreos 9:11. Lo anterior quiere decir que Jesús entró al tabernáculo grande y perfecto y no en el tabernáculo hecho por el hombre en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 12 dice: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí podemos encontrar la palabra que dice: y no por sangre de macho cabrío ni de becerros. En aquellos tiempos ellos ofrecían muchos cabritos o becerros en el tabernáculo terrenal, que era una copia del verdadero tabernáculo.
Pero Jesús, sumo sacerdote, con su propia sangre entró en el verdadero tabernáculo, en el lugar santísimo, una vez para siempre. Ofrendar con animales, como cabras y becerros, era bueno para limpiar los pecados, pero solamente por un poco de tiempo. Consecuentemente, ellos tenían que hacerlo repetidamente. ¿Y Jesús? Él no solo lavó los pecados de las personas que estaban cerca de la cruz, sino también los de cada persona de este mundo. Es por eso que Él no tiene que ser crucificado otra vez. No es necesario. Así que Él está sentado a la diestra de Dios. En el versículo 13 leemos, porque si la sangre de los toros y los machos cabrios y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Las cabras y los toros limpiaban o no sus pecados en el altar. Sí, no es necesario mencionar que su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados completa y eternamente. ¿Ustedes lo creen así? ¿Lo creen ustedes en sus corazones y no solo en su cerebro? Mucha gente dice que creen en Jesús, que creen que Jesús murió por sus pecados, pero también dicen que todavía tienen pecado. Esto es tan ridículo y tan autoconflictivo. Ellos tienen el conocimiento, pero no lo creen. Podemos ser librados del pecado una vez que creamos que Jesús derramó su sangre para limpiar nuestros pecados perfectamente. Déjeme hablar del Evangelio desde otro ángulo. Se supone que ustedes no pueden tener ni un poquito de duda. Leemos en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cómo es que podemos decir que somos santos? ¿Sobre qué base insistimos en que decir que somos santos? Solamente porque Jesús murió en la cruz. Es algo realmente tonto que nosotros hagamos algo bueno para ser santos. Como dije anoche, eso es el cerdo con el perfume caro en su sucio cuerpo. El perfume más caro no le hace nada bueno al cerdo, al cual siempre le gusta el lodo. Igual es el hombre. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. Estamos inclinados a desear el pecado, pero solamente Jesús, que fue crucificado, que derramó su sangre y murió por todos nosotros, puede santificarnos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Hebreos 10:11. Estas ofrendas podían quitar los pecados solo temporalmente, pero el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado. Déjenme preguntarles, ¿qué clase de sacrificio? Un sacrificio por los pecados, para siempre. Regresemos a los versículos. Se ha sentado a la diestra de Dios, he aquí, en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Dios nos hizo perfectos con la sangre preciosa en la cruz. Crea el hecho de que Dios nos hizo santos. Crean en el hecho de que Dios no nos dejó hacer nada para perdonar nuestros pecados. Solamente crea en el hecho de que en la cruz Él lavó nuestros pecados completamente. En los versículos 16 y 17 dicen: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor dijo que Él ya no se acordará de sus pecados ni de sus transgresiones. Si usted hizo algo malo contra mí, no se sienta incómodo de estar aquí. ¿Y por qué tal cual te diga que ya lo olvidé? Usted puede relajarse y descansar. Mi esposa comete errores de vez en cuando y yo la regaño. ¿Sabe usted qué me contesta? Me dice: ya hablaste de esto el otro día. ¿Cuántas veces me tienes que repetir? Estoy de acuerdo con ella. Yo hablo de los errores de otras personas constantemente
a pesar de que yo también los cometo. Así somos los seres humanos. Tratamos de olvidar algunas cosas, pero también tratamos de recordar otras. En la mayoría de los casos, nada más porque sí. Así es la humanidad. ¿Y Dios? ¿Él puede olvidar y recordar lo que Él quiere? Una vez que Él dice que no se acordará, Él lo borra, como se borra cualquier información de un disquete de una computadora, y eso es todo. Él es totalmente diferente a nosotros. En otras palabras, Él no se acuerda de nuestros pecados. Aleluya, alabemos al Señor. Mis amados amigos, realmente deseo que todos nosotros podamos ir al cielo y vivir allí felizmente para siempre. Aprecio su paciencia en esas sillas incómodas. Nos vemos esta noche.